Hola chicos, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Chicos, este es un video largo, lleno de muchísima información, así que les pido de su atención. Al final estos temas la verdad es que son bastante atractivos. Antes de comenzar con el siguiente video, les daré la palabra del día. La palabra del día es albor. Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto bélico ocurrido entre 1914 y 1918. Se enfrentaron dos grandes bloques conformados de la siguiente manera. Se encontraba la Triple Alianza, que estaba formado por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. Posteriormente se unió Bulgaria. Ellos se enfrentaban a la Triple Entente, que también fueron conocidos como los aliados de la Primera Guerra Mundial, integrada por Francia, el Imperio Ruso y Gran Bretaña. Se sumó posteriormente Italia, que formaba parte de la Triple Alianza, pero después cambió de opinión, que siempre no, dice Italia. De igual manera entra Estados Unidos y algunos otros países. La guerra inicia el 28 de julio de 1914, luego del asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero del trono al Imperio Austrohúngaro. Los países que participaron en la Primera Guerra Mundial, acorde a los bloques, son los siguientes. En la Triple Entente encontramos a Francia, el Imperio Ruso, el Imperio Británico, Serbia, Rumania, Bélgica, Italia, Estados Unidos, el Imperio de Japón, Portugal, Grecia y Brasil. Y por parte de la Triple Alianza se encuentra el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano y Bulgaria. Para entender más este conflicto armado debemos saber las causas de esta guerra mundial. Se encuentra la constante disputa por las colonias africanas y asiáticas por parte de las potencias europeas para poder explotar los recursos naturales y la mano de obra barata de estos territorios. Esta causa nació con el imperialismo europeo, tema visto en el anterior video. El auge del nacionalismo fue otra de las causas que definieron el conflicto armado. Los dirigentes europeos de la época pretendían que sus países fueran superiores al resto, deseando dominar amplios territorios coloniales. La fuerte competencia armamentista de las principales potencias hizo que buscaran estar a la vanguardia de la tecnología bélica y así poder probarlos en el campo de batalla. Entre esas innovaciones se destacan tanques, submarinos, aviones, gases venenosos, lanzallamas, granadas y ametralladoras. Y por último se encuentra el asesinato del archiduque Francisco Fernando y de su esposa Sofía. Este fue el detonante del conflicto, no lo olviden chicos. Como el autor de los disparos fue un nacionalista serbio, el Imperio Austrohúngaro culpó a Serbia y le declaró la guerra. El Imperio Ruso apoyó a Serbia y a partir de entonces se activaron las alianzas políticas y militares, hasta llegar a dimensiones mundiales. La Primera Guerra Mundial comenzó con las ofensivas rápidas, pero ineficaces. En el este, los rusos avanzaron hacia Berlín y Viena, pero fueron frenados por alemanes y austriacos. En el oeste, los alemanes ocuparon Bélgica y marcharon hacia París, pero fueron detenidos muy cerca de la capital francesa. A partir de entonces, cada bando construyó cientos de kilómetros de trincheras, desde las cuales cada tanto trataba de avanzar sobre el territorio enemigo. Esas luchas fueron feroces. Cuando los oficiales hacían sonar sus silbatos, los soldados se lanzaban a la carrera hacia la trinchera de enfrente, bajo una lluvia de balas de las ametralladoras. Los pocos que llegaban a las líneas enemigas se trenzaban en combates cuerpo a cuerpo con cuchillos y bayonetas.
El acontecimiento que cambió el curso de la Primera Guerra Mundial fue en 1917, cuando un submarino alemán hundió un barco de pasajeros en el que viajaban cientos de estadounidenses. Los Estados Unidos le declararon la guerra a la Triple Alianza y se sumaron así a la Triple Entente. Poco después, una revolución derrocó a la monarquía rusa y el nuevo gobierno decidió retirar sus tropas de la guerra. Alemanes y austriacos concentraron sus ejércitos en el oeste y lanzaron una gran ofensiva sobre Francia. Pero el ataque, que fue detenido, agotó todas sus fuerzas. El contraataque, posibilitado por las tropas y los armamentos provistos por los Estados Unidos, logró romper las defensas de los imperios centrales, que solicitaron un armisticio en noviembre de 1918. Entendemos por armisticio como un acuerdo que firman dos o más países en guerra cuando deciden dejar de combatir durante cierto tiempo con el fin de discutir una posible paz. Este enfrentamiento dejó múltiples consecuencias, así que empezaremos con las políticas. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, dejaron de existir cuatro grandes imperios: el Imperio Alemán, el Imperio Ruso, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. De esa manera, la monarquía retrocedió en Europa y ganó terreno la forma republicana de gobierno. También se firmaron un conjunto de tratados de paz, con el fin de rediseñar los límites de los países europeos y sus colonias. Estos tratados se acordaron en la Conferencia de Paz de París de 1919, y entre ellos se encontraba el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles fue un acuerdo con el cual se puso fin a la Primera Guerra Mundial y se estableció la paz entre los aliados y Alemania principalmente. Los puntos más importantes de este tratado son los siguientes: reducción del ejército alemán a 100.000 hombres. Se le prohibió a Alemania la fabricación de armamentos de guerra. El pago de más de $30.000 millones a las fuerzas aliadas para la reparación de sus territorios. Alemania debió aceptar toda la responsabilidad material y moral de la guerra. También Alemania perdió gran cantidad de territorios y todas sus colonias en África y Oceanía. Después de todo esto, se creó en 1919 la Sociedad de las Naciones, un organismo internacional que tenía por principal objetivo evitar una nueva guerra mundial. Fracasaron, spoiler. Y por último, está el ascenso del nazismo en Alemania, cuyas raíces psicológicas fueron el clima de frustración debido a la derrota militar y a las imposiciones del Tratado de Versalles. Y con esto terminamos las consecuencias políticas. Ahora hablaremos de las consecuencias territoriales. Les reitero, Alemania pierde gran cantidad de territorios y todas las colonias que tenían. También está la disolución del Imperio Austrohúngaro, que dio lugar a 4 estados independientes, que es Austria, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia. El Imperio Otomano dejó de existir y pasó a llamarse República de Turquía a partir de 1923. El nuevo estado quedó reducido a Anatolia y Tracia Oriental. La disolución del Imperio Ruso posibilitó la independencia de los países bálticos, que son Polonia, Estonia, Letonia, Lituania y Finlandia. Un dato curioso es que en el año 2010 Alemania liquidó totalmente el pago de la millonaria suma que debía en reparaciones y reconstrucción. La Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto bélico que se desarrolló entre 1939 y 1945. Enfrentó a dos grandes bloques: el eje, que estaba integrado por Alemania nazi, la Italia fascista, Japón, y la Unión Soviética, que antes solía ser el Imperio Ruso. Más tarde se sumaron Hungría, Rumania y Bulgaria, entre otros países. Sus principales líderes fueron Adolf Hitler, Benito Mussolini y el emperador japonés Hirohito. Sí, efectivamente, chicos, aquí aparece el famoso Hitler.
Por el otro lado estaban los aliados, formados en un principio por Polonia, Francia y Gran Bretaña. Más tarde se sumaron China, la Unión Soviética, debido a una traición, y los Estados Unidos de América, entre otros. A esta guerra, chicos, se le considera la más sangrienta de la historia universal. Como en la anterior guerra, empezaremos con las causas que propiciaron este conflicto tan terrible. Empezaremos con el descontento de los alemanes debido a las condiciones impuestas por el Tratado de Versalles. Esto fue porque Alemania perdió la séptima parte de su territorio, se le obligó a pagar reparaciones de la guerra, se redujo su ejército y se le prohibió fabricar armamentos. Después de esto estaban las ambiciones de Hitler, que buscaba recuperar los territorios perdidos de 1919 y conquistar un espacio vital que asegurara el desarrollo de Alemania como primera potencia mundial. Agregamos también las pretensiones de Mussolini, que deseaba crear un imperio italiano como el antiguo imperio romano, y aparte el militarismo japonés, que se tradujo en la anexión de Corea en 1910, la ocupación de Manchuria en 1931 y la invasión de China en 1937. Pero la invasión de Polonia por parte de Alemania fue, ojo chicos, el detonante principal que desencadenó el conflicto. La Segunda Guerra Mundial nace el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania invadió Polonia. Como este país tenía una alianza defensiva con Francia y Gran Bretaña, estos dos estados le declararon la guerra a Alemania. Casi al mismo tiempo, la Unión Soviética invadió Letonia, Lituania, Estonia y Finlandia, y por último el este de Polonia. Durante 1940, Alemania ocupó Dinamarca, Noruega, Bélgica, los Países Bajos y Francia. Paralelamente, Italia invadió Albania y Grecia, pero sufrió varias derrotas. Por esa razón, Hitler decide invadir la península de los Balcanes y ocupar Yugoslavia, Albania y Grecia. En 1941, la guerra adquirió un giro dramático, ya que Alemania invadió la Unión Soviética. Poco después se produjo el ataque a Pearl Harbor. Japón lanzó un ataque aéreo sorpresivo contra una base militar estadounidense en Hawái. A partir de entonces, Estados Unidos y la Unión Soviética se aliaron a Gran Bretaña, que resistía en la soledad los ataques de la aviación alemana. Durante 1942, las fuerzas del eje siguieron conquistando territorios, pero a partir de 1943 empezaron a retroceder. Ese año, Mussolini fue sustituido por un nuevo gobierno que rompió la alianza con Hitler. Mientras tanto, la Unión Soviética, luego de frenar el avance alemán en la batalla de Stalingrado, comenzó a recuperar territorios que había perdido. Japón, por su parte, sufrió varias derrotas a manos de los Estados Unidos. Durante 1944, los aliados llevaron a cabo el desembarco de Normandía en Francia. En poco tiempo, París fue liberada y los aliados atacaron las fronteras alemanas. La guerra en Europa llegó a su fin en mayo de 1945, cuando las fuerzas aliadas ocuparon Berlín y consiguieron la rendición de Alemania luego del suicidio de Hitler. En Oriente, el conflicto bélico finalizó en septiembre, luego de que los Estados Unidos arrojaran bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Y como en la anterior guerra, comenzaremos a hablar sobre las consecuencias políticas. Acabaron con los regímenes totalitarios de Alemania, Italia y Japón. Estos se volvieron sistemas más democráticos. La emergencia de los Estados Unidos y la Unión Soviética por conseguir ser superpotencias mundiales. Los diferentes sistemas políticos, sociales y económicos de estos países llevaron al inicio de una competencia por la preponderancia mundial, conocido como la Guerra Fría. Debido a estas diferencias ideológicas, el mundo quedó dividido en dos bloques políticos enfrentados, que era el comunista y el capitalista.
También está la creación en 1945 de la Organización de las Naciones Unidas, que es la ONU, la cual reemplazó a la Sociedad de las Naciones. Ahora hablaremos de las consecuencias sociales. Lamentablemente, esta guerra dejó la muerte de unos 60 millones de personas entre militares y civiles. Entre ellos, los millones de judíos, gitanos, homosexuales, discapacitados y opositores que fueron asesinados en los campos de concentración y exterminio de la Alemania nazi. El Holocausto judío fue uno de los genocidios más crueles y sangrientos de toda la historia universal. Luego de la guerra, otros cientos de miles de personas murieron de hambre y de diversas enfermedades. En Japón, miles de personas murieron luego de 1945, afectados por la radiación de las bombas arrojadas por los Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki. En las consecuencias territoriales tenemos que Alemania vuelve a perder gran parte de su territorio, que fue repartido entre Austria, Francia, Bélgica, Países Bajos, Polonia y Checoslovaquia. Además, quedó ocupada por tropas de Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia y Gran Bretaña. También Italia perdió todas sus colonias en África y pequeños territorios que fueron entregados a Francia, Yugoslavia y Grecia. Japón perdió todas sus colonias y quedó ocupada por tropas de los Estados Unidos. Y por último, la Unión Soviética agrandó su territorio con la incorporación de Estonia, Letonia, Lituania y partes de Polonia, Finlandia y Rumania. La Guerra Fría, organización del Tratado de Atlántico Norte y el Pacto de Varsovia. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, ideológico, social y cultural que se desarrolló entre los años de 1945 y 1989, entre dos bloques de países liderados por los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Este conflicto se desarrolló en torno a estas dos superpotencias que defendían ideologías contrarias. Estados Unidos era el líder del bloque occidental, integrado por los países europeos capitalistas. Defendían el capitalismo como sistema económico y a la democracia liberal como un sistema político. La Unión Soviética encabezaba el llamado Bloque del Este o Bloque Oriental. Defendían el comunismo como sistema económico y la democracia popular como sistema político. Este no fue un conflicto armado, pero fue una amenaza permanente de conflicto entre estos dos bloques. Cada uno se organizó mediante tratados de cooperación y apoyo militar. El bloque occidental integró la OTAN, que es la organización del Tratado Atlántico Norte, y el bloque oriental, el Pacto de Varsovia. El OTAN es una organización de seguridad colectiva creada en 1949 por Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal, Reino Unido y Estados Unidos. Los miembros de la organización se comprometieron a defenderse mutuamente en caso de recibir un hipotético ataque de la Unión Soviética o sus aliados. En pocas palabras, se organizaron por si existía una posible guerra. Por el otro lado, el Pacto de Varsovia fue una alianza firmado entre 8 países socialistas durante el año 1955, en el marco de la Guerra Fría. Este establecía que en caso de estallar un conflicto armado, habría cooperación y apoyo militar entre los involucrados. Es exactamente lo mismo para ambos bloques. Buscaron aliados por si en algún momento se daba una posible tercera guerra mundial. Los 8 países que firmaron el Pacto de Varsovia fueron los siguientes: Albania, Alemania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumania y por último la Unión Soviética. El fin de la Guerra Fría se dio cuando ambos bloques sufrieron crisis económicas. Al final, la Unión Soviética cayó con la caída del Muro de Berlín y simbólicamente es uno de los eventos que terminaron con la Guerra Fría.
Y con toda esta información hemos terminado el temario de Historia Universal. Repasen mucho estos temas, son necesarios. Cualquier duda, ya saben dónde contactarme. Cuídense mucho, usen cubrebocas y sigan estudiando mucho. Bye.